Disculpas del caso, hoy día me citaron de emergencia al hospital por unos casos de emergencia y bueno, lo importante es que estamos acá reunidos y bueno, esto es un tema importante para las mamitas. Siempre es una pregunta frecuente en la consulta, el por qué hacer eructar a sus bebés, cuándo preocuparnos, cuándo no. He escuchado algunas de las preguntitas de las mamás y bueno, vamos a resolverlos juntos para que podamos aprender todos, ¿ok? Y podamos saber más de esta información, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que nuestros bebés desde que nacen, todo su sistema gastrointestinal, digestivo en general, su sistema nervioso central, todo lo que regula nuestras funciones principales aún están en maduración y es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque ahí vienen todos los problemas y las dudas que muchas veces tienen las mamitas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen su disquexia del lactante, es decir, cuando tienen esa sensación de pujo y no hacen popó y a veces lo interpretan como que están estreñidos, ¿no? O cuando pasan, cuando empiezan a tener un poco los bebés las regurgitaciones y nos preocupamos que a veces sea un vómito o cuando pasa el eructo, ¿no? Entonces, y esto a veces no lo elimina, es una preocupación de las mamitas, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a tener a sus bebés pequeñitos, ¿no? Sienten siempre esa preocupación y ese temor que qué pasaría si no lo hacen, qué pasaría si obviamente no pasa. Entonces, debemos que entender que todos estos procesos fisiológicos son adaptativos. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano lo va regulando y ustedes saben que la forma de comunicación con sus bebés es a través del llanto. Entonces, obviamente, las mamitas, conforme van creciendo sus bebés, se van dando cuenta qué tipo de llanto tienen. Y muchas veces estos llantos pueden asociarse a hambre, al cambio de pañal, al coliquito del lactante, ¿no? Y acá también viene a soslayar o asociarse el denominado cólico del lactante, que ya lo hemos visto en anteriores exposiciones, ¿no? Sobre todo a los bebitos hasta los 4 meses de edad, que en verdad a algunos papitos le toca de forma tan desesperante, tan preocupante, que muchas veces recurren muchas veces a las emergencias por todos estos problemas del cólico lactante, porque es un llanto desesperante para los papás, un llanto enérgico que no calma con, incluso a veces con el pecho, con el biberón, con el movimiento, ¿no? Y es algo bastante desesperante que les toca a algunos papitos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nuestros bebés, algunos de nuestros bebés están pasando por este proceso de maduración, de crecimiento y obviamente su sistema digestivo no es igual al de un niño grande, mayor de 1 año, de 2 años, ni mucho menos a la de un adulto. Entonces, es importante que entendamos porque también a veces los bebés sobrepasan su capacidad gástrica porque a veces quieren lactar más, ¿no? Entonces, o tomar más fórmula y eso obviamente puede desencadenar las regurgitaciones o a veces los problemas intestinales frecuentes que pueden ocurrir en nuestros bebés, ¿ok? Entonces, el eructar es una necesidad instintiva del ser humano, no solamente del bebé, sino también de los adultos, ¿ok? ¿No? Porque ¿por qué se produce? Porque obviamente tragamos aire durante nuestra alimentación, ¿no? Si esto se asocia pues en el caso de niños más grandes, a una alimentación rápida, sin masticación adecuada, entonces obviamente esto es mucho más frecuente, se produce lo que llamamos los médicos la aerofagia, ¿no? Es el exceso del acúmulo de aire. Entonces, por lo tanto, es importante sí que el bebé erupte, pero obviamente esto no debe ser un motivo de obsesión, de preocupación tremenda en los papitos. Obviamente, si es que yo tengo a mi bebé tranquilo, relajado, dormidito, ¿no? Y quizás luego de lactarlo no eruptó, pues no me desespero ni me preocupo y le interrumpo el sueño, lo molesto y hago que erupte como. Entonces, ¿por qué? Obviamente, esto sucede más, los eruptitos suceden más en aquellos bebés alimentados con biberoncito, ¿no? Porque si se alimenta al bebé directamente a través del pecho, si es que hay una buena técnica de lactancia, un buen agarre, que es algo que los papitos, las mamitas aprenden desde que están embarazadas, obviamente la introducción de aire va a ser mucho menor, ¿ok?
Y es obviamente más difícil que entre el aire porque su boquita se va a ajustar perfectamente al pechito de la mamá y van a haber ocasiones en que sus bebitos no va a ser necesario que erupten. Obviamente hay muchas técnicas, procesos en que ustedes pueden hacer como ven en la imagen, que cuando su bebé está despierto, ¿no? Palmaditas en la espalda, colocar la posición lateral con palmaditas, con movimientos suaves o boca abajo, ¿no? Entonces esto va a aliviar a nuestros bebés y los va a hacer sentir mucho más cómodos, ¿ok? Es importante que lo tengamos en consideración y obviamente no estresarnos en el evento en sí, si es que mi bebé está tranquilo, ¿ok? Es importante eso, mi bebé está tranquilo, relajado, ya lactó, ya está durmiendo tranquilamente, no me desespero. Es diferente tener un bebé irritable, quejumbroso, que obviamente hay que hacer más maniobras, incluso utilizar medicación a veces, ¿no? Una medicación sintomática que ya que muchas mamitas conocen, incluso a veces hasta llegamos a analgésicos tipo paracetamol, pero a veces algunos bebés se ayudan mucho de medicamentos como la simeticona en sus diferentes formas, marcas que ustedes ya conocen, como el Gaseobet, ¿no? Entonces, que ayuda a sus bebés a mejorar y a romper estas partículas de aire que colocan en el tracto gastrointestinal y les permite pues eliminar el eructo con mayor facilidad, que generalmente estos medicamentos no se absorben, ¿no? Y a algunos bebés les va muy bien, ¿no? No a todos obviamente funciona de la misma intensidad, pero a muchos bebés les va muy bien. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos todo este proceso fisiológico, sobre todo en aquellos bebés muy pequeños, ¿no? Que tienen estos problemitas, ¿no? Porque es importante que lo sepamos diferenciar de otro tipo de cólico, de otro tipo de malestar, porque obviamente nos vamos a dar cuenta cómo está nuestro bebé, ¿ok? Eso es importantísimo que ustedes manejen esta información. Entonces, el aire también va a entrar cuando sus bebitos van a llorar. Entonces, si antes de comer, por ejemplo, bebitos que ya iniciaron la alimentación complementaria, los bebitos que ya están comiendo, el bebé ha tenido un episodio de llanto y come con ansiedad, porque a veces pasa que se desesperan por comer, sobre todo aquellos bebitos que están haciendo alimentación complementaria, pues es un descubrir nuevo, es muy probable que entre un poquito más de aire de lo habitual, ¿no? Y entonces ahí es más probable que debemos ayudar a nuestro bebé a eructar, ¿no? De esta manera logrará descansar y dormir tranquilamente, pero ¿qué pasa si no lo hace? Entonces no debemos obsesionarnos con esto, ¿ok? No debemos estresarnos con este problema. Si es que no sale de forma natural, puede simplemente que no haya nada de aire que expulsar y obviamente si ustedes notan que después de darle su fórmula, después de su comida, su bebé está incómodo y quiere expulsar, hay un poco de distensión de barriguita, suena como un tamborcito su barriguita, entonces deben ayudarle con los movimientos que ya hemos visto. Si está plácidamente dormida, obviamente no necesita eructar. En cambio, si está incómodo, molesto, no puede relajarse, es porque probablemente no puede expulsar el airecito. Y eso obviamente requiere que lo ayude, ¿ok? Recomendaciones, entonces, mientras si ustedes ven que sus bebés están inquietos, mientras los alimentan, entonces, por ejemplo, durante la propia alimentación, lo que tendría que hacer ustedes es, por ejemplo, entre comida y comidita o tomas y tomas de la alimentación, dejarlo, hacer una pequeña pausa y ayudarlos a eructar y volver a alimentarlos, ¿no? Entonces, a veces igual esto sucede con las tomas de fórmula, con el vivero, entonces, o si es que hay el pechito, cambiamos el pechito, ¿no? O cada vez que le cambian el lado del pechito, lo ayudamos a eructar. Entonces, es importante esto, ¿no? Porque ya ustedes conocen a sus bebés y ya las mamitas saben qué bebés están más proclives a hacer gasecitos, qué bebitos regurgitan mucho más frecuente y que eso también le condiciona mayor molestia, porque a veces ¡pum! Botan el gas, el eructo y ¡pum! Le sale lechecita por el costado. Obviamente es muy diferente tener un bebé que ya tenga un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es una enfermedad, que es otro condicionante, otra forma de ver que obviamente sí requieren pues mayor ahínco en poder eliminar esto, ¿no? O un niño que esté inquieto mientras lo alimenta, quejumbroso, y eso también puede ocasionar esta molestia. ¿Ok? Entonces hacemos cambios de postura, haciéndolos eructar y siempre, obviamente, al bebé lo ayudamos mientras vemos que está incómodo. ¿Ok?
importante que entendamos que todo esto es parte de un proceso fisiológico y a medida que sus bebés pues van ganando postura, van mejorando toda la parte del desarrollo neurosensorial, gastrointestinal, obviamente esto se va a ver mucho favorecido. Entonces, obviamente para ellos va a ser mucho más fácil, ¿no? En cambio, hay mamitas que sí se dan cuenta que sus bebés se llenan de gasecitos, siempre tienen este problema del cólico, incluso los mayores de 4, 6, 8 meses. Entonces, siempre a veces los ayudan con los medicamentos ya mencionados, evitando pues el llanto exigente, intenso, persistente, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en consideración esto, no le tengamos miedo a esto, y afrontemos de la mejor manera la situación. No siempre se los digo a los papás que tienen bebés con cólico del lactante, no hay algo mágico ni una pócima secreta que yo le pueda dar, que algunos bebés salen solo con masajes, otros con medicamentos, entonces es muy variable, ¿no? Cada bebé es muy diferente, entonces obviamente esto deben de ser un proceso, ¿no? Porque a medida que crezcan sus bebés, generalmente ya no eructan tan menudo como antes, o sea, porque tragan menos aire al alimentarse, y ya como alrededor de los 9 meses ya sus bebitos tienen pues un sistema digestivo más desarrollado, entonces van a ser básicamente esos pequeños eructos, ¿no? O que van a liberarse solitos, incluso sin apoyo de ustedes. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un tema bastante corto. Lo que vamos a hacer es responder todas las preguntas la mayoría de preguntas que tengan las mamitas respecto a este tema y poder abordarlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, somos de Mi Pediatra Perú de Sana Salud. Ahí está el teléfono de citas para todos los médicos pediatras de Sana Salud, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con las preguntitas de las mamis, ¿ok? A ver, vamos con las primeras preguntitas que nos han hecho las mamitas en el mensaje.